Público, señora Catalina Duque. La jueza del segundo tribunal oral en lo penal de Santiago, señora Nora Rosati, que en otras veces ha recibido esta comisión. El director de estudios de la Corte Suprema, señor Alejandro Soto. El general de Carabineros de Chile, señora Berta Robles. La coordinadora de políticas públicas de la Fundación Amparo y Justicia, señora Catalina Fernández. La asesora legal de la Fundación de Amparo y Justicia, señora Karin Heim. Son personas que ha sugerido el Ministerio de Justicia que, si la comisión así lo acuerda, puedan ingresar a la comisión para escuchar del debate y, si es necesario, aclarar algún punto de este proyecto. Así lo dispongan sus señorías. Muchas gracias. ¿Hay representante del Ejecutivo? Sí, entiendo que sí. ¿Ya llegaron? Ya. ¿Afuera? Sí, un momento. Previo a eso, senador Urresti. Sí, presidente, yo voy a insistir en un punto que he reiterado en varias oportunidades. A mí me preocupa cuando en estas invitaciones vienen organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Amparo y Justicia, y tú no tienes otra contraparte. No los conozco más allá de lo que he podido leer de ellos, quienes están, pero yo creo que nosotros tenemos que tener una igualdad de armas cuando discutimos este tipo de situaciones. Entonces, todos esos nombres son planteados por el Ejecutivo. Es una visión ideológica, es una visión de generales, jueza, pero hay una visión ideológica ahí. A mí me gustaría que para este tipo de situaciones no nos sorprendieran con esa situación y uno tuviera el derecho, contrastado de esos nombres, decir yo invito a tal o cual organización que muchas veces tienen visiones disímiles. Esa es la discusión que he hecho a propósito de Paz Ciudadana y otras organizaciones. Es una visión ideológica, yo creo que uno tiene derecho a ver otras. Y termino con esto a propósito de lo que Rodrigo anticipaba, felicitaciones Rodrigo con la sólida exposición que haces de las admisibilidades. Si algo que nosotros observamos en lo que hemos estudiado en la Comisión de Bicameral, de Transparencia, de Probidad, es que muchas veces en el Parlamento, en las comisiones, vienen las mismas organizaciones. Son las mismas organizaciones las que frecuentes, porque son las que tienen más acceso, las que tienen sede aquí en Valparaíso, o las que tienen más recursos. Tú no tienes la posibilidad de contrastar a veces esas visiones y terminas capturado por una determinada visión. Entonces, a mí me gustaría hoy día vamos a resolver esto, vamos a tener otra instancia de poder contrastar opiniones y no oír solo el equipo del gobierno. Me gustaría que estuviera la asociación de magistrados, que sea la asociación de magistrados la que determine qué juez o jueza viene, no que sea el Ministerio de Justicia. Esto es bien paradojal. Para tranquilidad, recojo el punto del senador Urresti. Para tranquilidad, esta lista llegó hace 10 minutos. Y por lo tanto, no hay nadie de ellos que esté aquí o por de pronto no sabemos si está acá, pero... No sabemos. Pero llegó hace 10 minutos, pero la verdad es que es facultad de la comisión recibirlos o no. Ahora, tratándose de este proyecto, yo entendí que el ministro de Justicia insistió mucho en que este proyecto era un proyecto de muy fácil despacho, según él. Yo estoy viendo que si están pidiendo invitar a esa cantidad de gente, para decir, no es tan de fácil despacho. Entonces, no lo digo bien en serio, porque este proyecto no estaba en tabla y él insistió mucho diciendo, no, es de muy fácil despacho, es un solo artículo, lo sacamos rápido. Y la verdad es que aparentemente eso no es así. Entonces, si le parece, hoy día escuchemos al Ejecutivo y si el proyecto no es de fácil despacho, bueno, la verdad es que tendrá que esperar porque hay otros proyectos que están en lista, digamos, para poder tratar. Este proyecto, nosotros probamos un proyecto de entrevista videograbada. Pasa que esta es una corrección a un punto. Sí, está vigente. Sí, está vigente. Hay una ley de entrevistas videograbadas que lo sacamos de acá y está aprobado y está vigente. Lo que pasa es que en la aplicación práctica se dieron cuenta de que han cometido un error. Entonces esta es la corrección de un pequeño error de esa ley. Las correcciones aquí, por lo menos del mensaje del presidente de lo que aprobó la Cámara, también son mínimos. Mínimo, no son pocos, pero hay que ver, digamos... Bueno, hagamos pasar al Ejecutivo para que nos fundamente. Los invitados no están considerados para poder opinar en este proyecto. ¿Ya? De oyentes pueden estar, sí que no, como cualquier persona. Y desde ya se abre la posibilidad de que frente a futuras sesiones, cada uno de los señores senadores puedan participar o invitar a quienes estimen pertinente. Pero hay un punto, que antes ingrese el Ejecutivo, porque a mí no me parece que el Ejecutivo mande una lista y los traiga afuera. Si están aquí, a mí no me parece. Aquí los que invitan son los senadores, no el Ejecutivo. Ellos pueden proponer una lista, ¿no? Claro, pero no traen. Por eso yo Están la afuera, proposición de la lista.
Mucha gente. Una cámara. Mire, carabinero, güey. Otra aldea en el día, carabinero, estamos cagados, El ministro viene con todo su... el ministro tiene un medio equipo. Medio equipo. Que le pasa el despacho. Esto es bullying. Jugar el local. Claro, es bullying. Bien, bueno, damos la bienvenida al señor ministro de Justicia y a todos sus invitados. Vamos a iniciar la discusión de un proyecto que aparentemente, según lo que plantea el señor ministro, es de muy fácil despacho y que responde a una lógica de corregir o enmendar o perfeccionar una iniciativa que ya discutimos largamente y que ya es ley vigente, como es la de entrevistas videograbadas. Señor ministro, bienvenido. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Perdón, ministro, me salté el protocolo. Primero tengo al señor secretario que tenga que hacer la relación del proyecto. Perdón, y después le doy palabra a usted. Gracias. Señor secretario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Señor presidente, señores senadores, la iniciativa en estudio se encuentra en segundo trámite constitucional y se inició en un mensaje de su excelencia el presidente de la República y su propósito es permitir el acceso a los registros de entrevistas investigativas, videograbadas y de declaraciones judiciales a las siguientes personas. En primer lugar, a instituciones dedicadas a la formación de entrevistadores y dos, a quienes se hayan desempeñado como entrevistadores cuando hubieran sido citados a declarar en un juicio oral. ¿Ya? En el mensaje de esta iniciativa, el Gobierno señala que la subcomisión técnica de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal de la Ley 20.534 planteó al Ejecutivo la necesidad de modificar la Ley 21.057 para permitir a las personas ya indicadas tener acceso a entrevistas videograbadas y declaraciones judiciales. Seguidamente, recuerda que el artículo 28 de la Ley 21.057, que recuerdo a sus señorías, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, contempla un sistema permanente de capacitación, seguimiento, actualización y evaluación de las competencias de los entrevistadores mediante los programas de formación continua. Agrega el Ejecutivo que para cumplir con ese propósito es indispensable que las instituciones responsables de los programas de formación puedan acceder a los registros de las entrevistas investigativas videograbadas y a las intermediaciones de declaraciones judiciales en las que hayan participado los entrevistadores a evaluar. Justifica esta medida señalando que la experiencia internacional recomienda efectuar una revisión de las entrevistas en casos reales que se hubieran realizado a través de un proceso de retroalimentación experta de cada entrevistador respecto de su desempeño, siendo este un elemento esencial en su proceso de formación. Asimismo, recuerda que la ley ya mencionada, 21.057, dispone que un entrevistador puede ser citado para informar sobre la metodología y técnica empleadas en una entrevista investigativa videograbada durante el desarrollo de la audiencia en un juicio, situación que está prevista en el artículo 18, letra B, de la mencionada ley. Hace presente el Gobierno que entre la realización de la entrevista investigativa, videograbada y la referida audiencia puede transcurrir un extenso tiempo entre ellas, por lo cual es necesario que el entrevistador tenga acceso al registro de las entrevistas con el fin de explicitar debidamente la metodología y técnicas empleadas. Finalmente, hace presente que el artículo 23 de la Ley 21.057 establece reserva de estos registros, por lo que en los casos ya señalados no se puede autorizar y otorgar el debido acceso a los registros de las videograbaciones ya realizadas por los entrevistadores. Por estas razones, propone incorporar a la mencionada ley un artículo 23 bis nuevo con el fin de permitir, vuelvo a reiterar, el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales. En primer lugar,
a instituciones dedicadas a la formación de entrevistadores y, en segundo lugar, a quienes se hayan desempeñado como entrevistadores cuando hubieran sido citados a declarar un juicio oral en las condiciones que previamente he señalado. Finalmente, dispone que un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las demás condiciones en que se solicitará y otorgará acceso a la información de resguardo, resguardando su confidencialidad y seguridad. Sus señorías tienen a disposición un texto comparado. En la primera columna están las disposiciones de la ley vigente que se relacionan con esta iniciativa. En la segunda columna está el texto del proyecto de ley contenido en el mensaje que formuló el Ejecutivo, y en la tercera columna el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Se contiene en específico en la página 5 del texto comparado las mencionadas referencias legales. Hago mención a algunas enmiendas que se aprobaron en la Cámara de Diputados que inciden en este artículo único. El texto presentado por el Gobierno establecía las condiciones en virtud de las cuales tanto las instituciones señaladas en el artículo 27 pueden tener acceso a este registro, y también la segunda idea de que los entrevistadores que son citados a una audiencia en un juicio oral pueden volver, digamos, a acceder al registro de la entrevista correspondiente. Ahora, en el texto presentado por el Ejecutivo, la fórmula que venía originalmente es que, y me estoy refiriendo en la página 7 del texto comparado, era que las personas indicadas, o sea, las instituciones y los entrevistadores, tenían acceso a los registros dispuestos en este artículo solo para realizarse en un lugar habilitado para dicho efecto, en las dependencias de la institución que lo almacene. O sea, debían ir y examinar esos registros. Pues en la Cámara de Diputados se ha cambiado ese criterio porque se ha colocado, leo en la página 5, al final de esa disposición, dice: el requerimiento que enviará la institución deberá incluir la individualización del evaluador y del entrevistador que será evaluado, quienes tendrán acceso al contenido del respectivo registro de la entrevista investigativa videograbada o la declaración judicial en los términos del inciso segundo del artículo 23. Les pido que vayamos a la página 3 del texto comparado. En la página 3 aparece la referencia al artículo 23. Y aquí, de acuerdo con lo que dispone, los intervinientes, las policías y los peritos podrán obtener copia del registro de la entrevista. Es decir, el cambio introducido en la Cámara, la fórmula original es que tenían que ver y ver el registro, en cambio ahora pueden acceder a una copia del registro. Menciono esto porque el artículo 23 vigente establece una serie de condiciones de reserva destinadas a proteger fundamentalmente a las víctimas para no sufrir lo que se llama en doctrina, como el ministro debe recordar, una segunda victimización. Y se imponen al final del artículo 23 sanciones de carácter penal para las personas que difunden esta información. Leo al final de la página 4, comienzo de la 5, primera columna. El que fuera de los casos permitidos por la ley fotografíe, filme, transmita, comparta, difunda, transfiera, exhiba o de cualquier otra forma copie, reproduzca el contenido de la entrevista investigativa, videograbada o declaración judicial o su registro, ya sea total o parcialmente o maliciosamente, difunda imágenes o datos que identifiquen al declarante o su familia, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo. O sea, hay una extrema preocupación del legislador por resguardar esa información. En la fórmula del artículo 23 se está permitiendo que los entrevistadores vuelvan a ver esas grabaciones, puedan llevarse una copia y también, salvo corrección del Ejecutivo, que
las instituciones puedan obtener una copia. Y aquí voy a hacer 2 comentarios finales. A la Secretaría le quedan ciertas dudas sobre la sanción que se le podría aplicar a estas personas que acceden a estas copias, según el artículo 23, el tipo de sanción que se les debería aplicar en el evento que vulneren este deber de reserva o secreto. ¿Ah? A lo mejor hay una explicación de una norma de reenvío respecto de la aplicación en el artículo 23 de la sanción establecida en el artículo 23. Si no es así, sería bueno, a juicio de la Secretaría, aclarar ese punto y establecer una sanción específica. Ahora, una segunda cuestión que sería bueno aclarar es que es el acceso a la declaración judicial. El acceso a la declaración judicial tiene una norma de reserva más elevada. Si ustedes lo ven, el actual artículo 23, en la página 4 del texto comparado, leo el último párrafo, dice: el contenido de la declaración judicial será reservado y ninguna persona podrá obtener copia del registro audiovisual de la misma. Los intervinientes solo podrán obtener copia fidedigna del audio de la declaración judicial que haya presentado el niño o niña adolescente. Fíjense la manera en que está establecido. Es una restricción aún más elevada. Sin embargo, en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, las instituciones de formación y el entrevistador, pero especialmente las instituciones de formación, pueden obtener copia de esa declaración. Entonces, quiero en la Secretaría advertir estos puntos, a lo mejor tienen una solución muy clara, y si no lo tienen, para tomar los resguardos correspondientes en la medida de que se puedan perseguir el objeto fundamental que yo entiendo que hay en este proyecto de ley, que es dar las facilidades correspondientes para que se puedan cumplir los objetivos que él se propone, pero resguardando adecuadamente las garantías que han tenido a la vista el legislador. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Señor ministro, ahora sí, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Esta explicación que nos ha dado nuestro secretario nos ahorra bastante detalle. Yo sugiero... No, todo ayuda a esclarecer el tema. Yo sugiero, si le parece, dar una explicación del contexto y la justificación de este proyecto para luego entrar en el texto directamente y esclarecer algunas de las inquietudes que ha levantado el secretario. En lo fundamental, ustedes recordarán que este proyecto fue un proyecto muy trabajado durante el gobierno anterior. Se trabajó en esta comisión también con mucha intensidad por la importancia que tiene, ¿no? Que las entrevistas que se hacen a los menores de edad que han sido abusados sexualmente no tengan en el proceso de investigación penal que se sigue una revictimización producto de lo mismo. Porque sin regular estas entrevistas se sucedían entrevistas una y otra vez generando más complicaciones, más presiones a los niños o niñas, y eso generaba dificultades muy significativas. Y se trabajó una iniciativa que presentó el gobierno pasado, el gobierno de la presidenta Bachelet, inspirada por la Fundación Amparo y Justicia, que había hecho un trabajo muy extenso sobre esta materia, y se generó esta normativa. La norma fue aprobada y entró en vigencia en enero del año pasado. Y ha habido durante todo este tiempo todo un trabajo para preparar su entrada en vigencia en distintos aspectos. Fundamentalmente, esta norma exige ciertas condiciones de infraestructura y equipamiento básicos, salas de entrevistas especialmente diseñadas y preparadas y habilitadas para poder desarrollar esta labor, entrevistadores debidamente a su vez preparados y acreditados para realizar esta función, y una serie de protocolos respecto de cómo proceder en todos los ámbitos. Para su desarrollo, el Ministerio estuvo obligado a dictar un reglamento, cosa que hizo y que finalmente fue aprobado, y una vez aprobado, 6 meses después entra en vigencia la ley, y eso es el 3 de octubre próximo. En el proceso de implementación de todo esto, esta ley, la ley se promulgó y publicó, pero su vigencia quedó para 6 meses después de aprobado el reglamento.
El reglamento fue aprobado en mayo de este año y entra en vigor el 3 de octubre próximo. En este proceso de implementación ha estado trabajando, bajo la supervisión de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, una subcomisión que especialmente está integrada por representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, de la Defensoría Penal, de la Fundación Amparo y Justicia y ciertamente de nuestro Ministerio. Esta subcomisión, y esto es una explicación, nosotros le hemos pedido que nos acompañen a esta reunión como asistente, y por cierto, si hubiera algún interés de alguna consulta pueden estar a disposición. Están aquí presentes todos porque se ha trabajado muy intensamente en este proceso de adaptación. Al realizar este trabajo, la subcomisión advirtió que habían dos limitaciones que son las que son objeto de este proyecto de ley que se quieren corregir, que son fundamentalmente una referida a las entrevistas, a la formación que tienen los entrevistadores, que en el proceso que se llama de retroalimentación experta, aparte de la capacitación inicial, en los procesos de formación más permanente, para poder hacer un trabajo de cómo ese entrevistador hace su trabajo, hace su labor, hace su pega, se requiere tener acceso a la entrevista misma. Esa entrevista queda registrada y va a formar parte de un registro al cual no se tiene acceso, porque se trata de resguardar la indemnidad de los niños que están ahí entrevistados. Pero para poder realizar esa formación, esa capacitación de este entrevistador, se requiere ver su material, para ver si lo hace bien, si no lo hace bien, cómo lo hace, cómo corregirlo. Entonces, esa situación, como está prohibido tener acceso por cualquiera a este registro, es la que se quiere autorizar aquí. Una de las dos hipótesis para la retroalimentación experta, que tenga acceso quienes forman parte de estos entrevistadores, es decir, son entrevistadores o del Ministerio Público o del Poder Judicial o de Carabineros o de Investigaciones. De esas cuatro instituciones que forman parte de los entrevistadores, se les solicita para que se autorice este registro, y si se autoriza el registro, entonces puede utilizarse este registro. ¿En qué forma? Habían algunas normas que proveía el proyecto de ley, pero finalmente se remite al artículo 23, que es el que establece el régimen ordinario de cómo se entrega esa entrevista. Y la segunda hipótesis es cuando el propio entrevistador es citado en el juicio oral a audiencia y tiene que dar cuenta de los antecedentes, cómo manejó la entrevista, qué es lo que hizo. Y también puede requerir exhibirla. Tampoco estaba autorizado esa segunda hipótesis, pero es necesaria para el avance del propio juicio. Para estas dos hipótesis está hecho este proyecto, para autorizar el uso de esas entrevistas con las reglas del juego, las imágenes de los niños distorsionadas, en lo que sea necesario, y sobre esa base puedan ser utilizadas, sea para un proceso de capacitación, de preparación del entrevistador, o para la audiencia oral que pueda estar citado el entrevistador. Ese es todo el proyecto. ¿Cómo se hace? A través de un reglamento que debe dictar el Ministerio de Justicia, y lo demás se aplica según las reglas generales. Este es el proyecto y la urgencia de sacarlo, porque se advirtió esto en el proceso de tramitación, se presentó esta iniciativa ante la Cámara de Diputados, que fue acordada, se corrigieron algunas cosas, como ya lo anticipó el secretario, y se agregó al final también una indicación que en estricto rigor no era necesaria, pero nunca está de más, que recuerda y reitera los principios bajo los cuales se está inspirando este proyecto, los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva, participación voluntaria, etcétera, etcétera, todo lo cual le da sentido a que este uso de estas entrevistas en estas dos hipótesis esté debidamente cautelado. Ese es el proyecto, presidente, y esa es la urgencia de su despacho. Gracias. Muy bien, se ofrece la palabra. A ver, ministro, voy a partir yo. Creo que evidentemente es un proyecto que está fundado en la experiencia, parece bien, importante corregir aquellas cosas, sobre todo cuando va a entrar en vigor la ley, por la cual trabajamos mucho en esta comisión. Identificar algunos elementos que parecen relevantes a propósito de la propuesta. No me cabe ninguna duda, insisto, que el objetivo del proyecto es loable y hay que, ojalá, apoyarlo en general y ver las correcciones en la etapa en particular. Pero se plantea en la propuesta, en el artículo único, en el 23 bis, en primer lugar, la finalidad.
Partamos de la base de que las imágenes, como usted bien sabe, es un conjunto de información visual que permiten identificar personas y, por tanto, constituyen datos. Si constituyen datos, entonces lo que vamos a estar entregando son datos. Y esto requiere aplicar las normas que tenemos en materia de protección de datos, particularmente de datos especialmente protegidos, dada la naturaleza de los intervinientes, en este caso niños, niñas y adolescentes, respecto a los cuales nuestro proyecto de ley de datos que estamos despachando contempla normas especiales de protección. Entonces, para ser coherente con eso, en primer lugar debiéramos identificar cuál es la finalidad. Y la finalidad, según lo que establece el proyecto de ley, es el cumplimiento del proceso de formación. Es decir, esta información solo podría ser entregada para esos efectos, ¿no? Primer punto. Lo segundo es fijar cuál es la naturaleza de la información que nos están pidiendo, o que está pidiendo, digamos, al sistema. En primer lugar, el registro de las entrevistas investigativas videograbadas, ¿no? Es decir, una etapa previa al juicio, en la que se realiza en las dependencias del Ministerio Público o de las policías, digamos, es lo que se está pidiendo. Y el segundo información que se está pidiendo es la declaración judicial. O sea, tenemos dos tipos de información que se está pidiendo. En tercer lugar, el artículo establece cuáles son los requisitos del requerimiento, en el sentido de decir que tiene que individualizar al evaluador y al entrevistador. ¿Y qué es lo que obtiene la gente cuando estas personas que solicitan la información? Obtienen dos tipos de información. Una copia de la entrevista investigativa videograbada, distorsionada, para efecto de que no se puedan identificar los niños, niñas y adolescentes. Es una copia, se le manda una copia, un soporte tecnológico, o el contenido íntegro de esa entrevista, sin ningún tipo de distorsión, pueden verlo en dependencia del Ministerio Público. ¿Ya? Esos son los dos tipos de información. Y el segundo aspecto es el relativo a los entrevistadores, ¿no es cierto?, quienes también pueden solicitar al Ministerio Público acceso al registro de estas entrevistas videograbadas como corresponde. Ahora, ¿cuál es la preocupación que yo tengo? Es que cuando hablamos del cumplimiento del objetivo, la finalidad, el proceso de formación, y uno se va a las normas de quienes participan del proceso de formación, son personas jurídicas, nacionales o extranjeras. Me preocupa que quede abierto a que esta información pueda ser entregada a entidades que eventualmente puedan no tener domicilio en nuestro país o eventualmente puedan sacar esa información que pueda significar una afectación o una identificación, digamos, de algunos de los intervinientes en el proceso. Segundo elemento que creo que es relevante considerar es que en la propuesta se establece que el Ministerio de Justicia va a establecer la forma y demás condiciones en que se solicitará y otorgará el acceso a la información, y en ese mismo reglamento un sistema que permita individualizar a las personas resguardando la confidencialidad y seguridad de este. Es decir, el legislador renuncia a su potestad legislativa y se la entrega a un reglamento del Ministerio de Justicia, siendo que la norma que aprobamos en el artículo 23, que discutimos largamente en esta comisión, está en el ámbito de la potestad legal. En consecuencia, me parece bien que un reglamento pueda determinar las formas, pero las condiciones, particularmente de la reserva, yo no las dejaría al ámbito de la potestad reglamentaria, toda vez que, por lo demás, el nuevo derecho constitucional de protección de datos circunscribe la aplicación de los mismos al ámbito legal, cuando dice, asimismo, se protegerán los derechos, asimismo tendrá el derecho a la protección de datos personales en la forma que determine la ley. En consecuencia, es el artículo 19, numeral 4 de la Constitución Política de la República, promulgado recién el año pasado. En consecuencia, mi percepción es que no debiéramos sacar del ámbito legal las condiciones y dejarlas en la ley. Uno podrá someterlas, por ejemplo, al artículo 23, establecer alguna modificación adicional, pero me parece que dejarla al ámbito reglamentario es bajarle
la categoría de protección a una información que debe tener un ámbito de reserva extremadamente alto, dado los intervinientes y la sensibilidad, que se trata de abuso sexual de las personas que la propia ley de protección de datos establece un mayor nivel de protección, que son los niños, niñas y adolescentes. Ahora, todas estas consideraciones probablemente las vamos a tener que dar en la discusión en particular. Yo por lo menos estoy disponible para poder aprobar en general este proyecto, me parece una buena idea, no obstante que en la discusión en particular vamos a tener que entrar en el fondo de cada una de estas consideraciones. Se ofrece la palabra, señores senadores. Senador Durresti. Gracias, presidente. Sumando a sus inquietudes, una consulta también concreta al Ejecutivo. ¿Quiénes son las entidades, las instituciones formadoras? ¿Cómo se organiza esta internamente? Sería muy bueno precisar, ministro, cómo están estructuradas. Uno entiende que aquí tiene que haber un proceso de retroalimentación, pero es complicado también, o más que complicado, es necesario saber quiénes son las instituciones. Yo no estaría dispuesto a entregar este tipo de material a instituciones que van a ser con un convenio de un instituto, no sé dónde, o exfuncionarios de tal institución que tienen una entidad formadora de esta naturaleza. Yo creo que aquí hay que ser de una extremada rigurosidad para efectos de poder señalarla. También, eso como primera pregunta, ¿quiénes son las instituciones? ¿Cómo se organizan internamente? ¿Hay un departamento, un registro, hay un funcionario? ¿Son públicas, privadas, son convenios? ¿Qué ocurre? Y en segundo lugar, precisar esto, yo creo que sería importante poder verlo con intervinientes del Ministerio Público, que en la última modificación que se plantea en el artículo, lo que está en la página 7, dice: asimismo los entrevistadores podrán solicitar al Ministerio Público acceso al registro de la entrevista en la 7, que es la otra hipótesis. Una es la hipótesis para los formadores y otra hipótesis es para poder solicitar en juicio oral la disposición. Podrán acceso al registro de entrevista investigativa videograbadas cuando hubieran sido citados a declarar en juicio oral, con la finalidad de revisar la metodología y técnicas empleadas en ella conforme a la letra D del artículo primero del artículo 18. Y si nosotros estamos velando por la confidencialidad de esas declaraciones, cuando tú la tienes disponible en el juicio oral, ¿cómo se mantiene esa cadena de confidencialidad? El juicio oral, principio de publicidad. Algún fiscal podría tener copias en la casa, digamos, podría llevárselas para la casa y tenerlas en la casa como respaldo, digamos. No es algo tan insólito lo que digo, sino que se ha visto cómo nosotros, en definitiva, entendiendo que es una técnica para disponer en el juicio oral, es de la esencia, creo que es absolutamente atendible, pero cómo nosotros evitamos que de ese juicio oral, donde hay otras partes intervinientes, donde hay otras partes que van a tener acceso a las mismas, no terminen en un matinal o en la casa del fiscal o circulando quizás en qué red. Entonces, entendiendo el propósito de este artículo, perfecto, tienes que tener la posibilidad de disponer de ellas en el juicio oral. ¿Cómo mantienes la cadena de custodia, digamos, que hemos consensuado de que son de un elemento, es un material de extrema preocupación? Esas dos preguntas me gustaría hacer. Muy bien, muchas gracias, senador Lamán. No, y en la misma línea de lo que señalaba Alfonso respecto de la norma que está en la página 7, no entiendo bien esto dice, con la finalidad de revisar la metodología y técnica. No debiera, yo no sé si estoy entendiendo mal, pero si el Ministerio Público pide el acceso al registro de una entrevista, me imagino que tiene que ver con el contenido de la misma. No es la metodología. No con la metodología. Eso es lo que no... Eso es lo que quisiera entender, porque... Terminas impugnando la metodología. No, es raro que... Muy bien, perfecto. Bueno, o las dos cosas. Damos, bien. ¿Alguna otra intervención? No. Damos la palabra al Ejecutivo. Sebastián. Gracias. ¿Le puedo hacer llegar una minuta, presidente? No, muy breve. Bueno,
A ver, son varias las dudas que han surgido y vamos a explicar brevemente porque obviamente estamos en una etapa de aprobación en general. Voy a partir por un par de comentarios que hizo la Secretaría. Y hay un tema que es bien importante y es bueno que queden claros para despejar, dado lo importante que es este tema sobre el deber de reserva y lo mismo que decía el presidente respecto de la confidencialidad y el tratamiento de datos personales y sensibles que está englobado en esto. Y desde luego, tal como señaló la Secretaría, hay un tipo penal específico que está al final del artículo 23 actual de esta ley, donde en ese inciso final se establece en este tipo penal la sanción, pero la sanción, y esto afortunadamente ya está cubierto, es aplicable respecto, y solamente voy a leer la primera parte, el que fuera de los casos permitidos por la ley. Fotografía, filme, en fin. Por lo tanto, no está centrado solo en el actual artículo 23, sino quien no cumple con el marco normativo, sea en ese artículo 23 o, por ejemplo, en este artículo 23 que se propone, es sancionado y, por lo tanto, este artículo 23 bis el día de mañana, quien no cumpliese con este estatuto, es igualmente sancionado por ese tipo penal que ya está presente en el artículo 23. Ahora, respecto de la finalidad, y bien usted ha señalado, señor presidente, que acá es muy importante desde el punto de vista de los datos personales, claramente obedece a dos temas muy puntuales. Y acá esto obedece, y voy a entrar un poquito más en la infidencia, cuando estuvimos trabajando en el Ministerio de Justicia a propósito del reglamento de la ley, que ya está publicado, fue ahí donde surge el inconveniente. Aquí están presentes las instituciones que conforman esta subcomisión, porque este es un trabajo, y lo mismo explicamos en la Cámara de Diputados, como pocos dentro del sistema de justicia penal, que requiere una coordinación bastante ardua entre los distintos organismos, Ministerio Público, Poder Judicial, las policías, colabora Fundación Amparo y Justicia, Ministerio de Justicia, que tiene varias funciones orgánicas desde el punto de vista de coordinación y, como bien saben, ese ha sido un desafío permanente en el sistema procesal penal, la coordinación interinstitucional, y acá se mandata. Y a la hora de trabajar en ese reglamento se observó que la ley había quedado tan rígida en este artículo 23 que habían efectivamente estos dos problemas. ¿Cómo se iba a hacer esta retroalimentación experta de los formadores? Entonces, ¿cómo iba a haber una persona que estuviese entrenando y retroalimentando a los entrevistadores si no podía él observar lo que había hecho esta persona en un desempeño real en un juicio oral? Y eso era evidente. Y lo segundo era, bueno, si es citado un entrevistador 2 años después a un juicio oral a declarar sobre esa entrevista investigativa que hizo 2 años después, o sea, 2 años antes, necesariamente es legítimo que pueda observar ese trabajo que él desempeñó, porque el día siguiente le van a estar preguntando en el juicio oral con lujo de detalle sobre las preguntas y la forma que señaló. Por lo tanto, están claramente establecidas las dos finalidades en estas dos hipótesis, una en el inciso primero y la segunda en el inciso segundo. Claramente tiene un estándar legal, obviamente, el tratamiento de este tipo de datos, y lo que hemos querido señalar en el inciso final referido a una norma reglamentaria, dice relación, y eso eventualmente es posible reforzar en la redacción, solamente con las formas y condiciones en que se solicita y se exhibe el registro, pero no decretar otras hipótesis que pudiese determinar el reglamento. De hecho, la ley actual, la 21.057, cuando estableció el reglamento, que ya está publicado y mandató la entrada en vigencia de esta ley, en el artículo 29 da las temáticas referidas con el reglamento y particularmente en su letra E mandató que el reglamento debía fijar los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista investigativa. Y por lo tanto, aquí lo que estamos viendo en este nuevo reglamento, que sería un reglamento de esta ley que agrega el artículo 23 bis, es ante quién se solicita específicamente en el Ministerio Público, por ejemplo, qué plazo tiene el Ministerio Público para disponerlo, a través de qué formulario. Son temas exclusivamente desde el punto de vista más bien operativo y logístico, sin modificar el estándar. Respecto a la consulta del senador Durresti sobre las instituciones formadoras, Dana de Fuentes, que me acompaña, que también es la jefa del Departamento de Reinserción Juvenil del Ministerio, está a cargo de una unidad de acreditación de entrevistadores y que va a tener toda la revisión y puede explicar brevemente lo que ha surgido sobre la duda de las instituciones formadoras, que es bastante legítima, y por eso lo hemos querido cautelar a través de las instituciones que van a tener a sus formadores. Es decir, no una persona jurídica extranjera va a poder llegar y solicitar directamente la copia, sino que es a través de las instituciones que tienen no solo entrevistadores, le hace el Ministerio Público, las policías, el Poder Judicial, que están regulados en el artículo 28.
Sobre la confidencialidad en el juicio oral, este fue un punto que fue largamente tratado durante la tramitación de la ley, porque claro, la ley puede fijar todo un estatuto y chocamos con el principio de publicidad de las audiencias y en un juicio oral donde se exhibe esto, pero afortunadamente esto fue zanjado de una manera satisfactoria en la propia ley. El artículo 23, precisamente cuando regula todo este estándar, se cuida en el inciso tercero de pronunciarse directamente sobre la situación del juicio oral, y señala ahí expresamente que la declaración judicial, que es la que ocurre en un juicio oral, o la entrevista investigativa, si va a ser reproducida en un juicio oral, solo serán presenciadas o exhibidas por los intervinientes, salvo que el tribunal, por razones fundadas, autorice el ingreso de personas distintas a la sala de audiencia. O sea, ahí se interpone una excepción a lo que es en general la publicidad de las audiencias y principalmente en el caso del juicio oral. O sea, en términos concretos, esto sería sin público y solamente fiscal, defensor, querellante en su caso y obviamente los miembros que integran el tribunal oral. Respecto de la duda que manifestaba el senador Alamán sobre la redacción en que está establecido este inciso segundo, cuando va a ser citado con la finalidad de revisar la metodología y técnica, esto solamente es un fraseo que replica lo que ya está en la 21.057, particularmente en el artículo 18, letra D, que precisamente ahí se cita, donde ocupa esta fórmula, donde precisamente cuando en una lógica de juicio oral se cita a un perito, lo que normalmente se cuestiona a través del contrainterrogatorio, si es un perito de la defensa, probablemente lo va a efectuar el fiscal o el querellante, es sobre precisamente la metodología que empleó, donde se cuestiona, obviamente se pone a prueba cuál fue esa metodología que ocupó ese perito en su acto de ciencia respecto a la cual obviamente realiza ese peritaje. Y por cierto que el actual artículo 18, letra D, establece esta hipótesis que es cuando se haya citado al entrevistador que haya realizado la entrevista investigativa con la finalidad de revisar la metodología empleada. Y eso forma parte de los contraexámenes que se hacen obviamente a nivel de medios de prueba en el juicio oral. Eso es a nivel general, presidente, obviamente sin perjuicio de discutirlo más en detalle a propósito de la discusión particular. Gracias, senador Buenchumilla. Presidente, yo entiendo que estamos discutiendo esto en general, ¿no es así, presidente? Y ya entraremos a los detalles. Y en general yo entiendo lo que aquí se ha planteado, a ver si entendimos bien qué estamos debatiendo, que nosotros tenemos un sistema penal que tiene un principio de publicidad. Pero además el Estado entiende que tratándose de menores, tiene que tener una visión distinta, en resguardo del interés superior del niño, para no incurrir en una segunda victimización como aquí se señaló, de tal manera de resguardar la salud mental y psicológica del niño. Y en consecuencia, el principio de publicidad está restringido. Pero yo entiendo que el propósito y la idea central, la idea matriz de este proyecto, es que no obstante esos dos principios, se trata de tener una excepción, por cuanto como el Estado está empeñado en dar una buena atención a los menores, necesita tener un personal calificado, digamos, que pueda atender adecuadamente esta situación. Y mal podría tener un buen personal, llámese todas estas instituciones, si es que no tenemos un proceso de formación respecto de ello, para que puedan prestar el mejor servicio posible a los niños y, en definitiva, a la justicia del país. Y, por lo tanto, se hace una excepción respecto de la formación. No sé si es correcto, digamos, la línea. Y lo segundo es que tenemos la segunda excepción del inciso segundo respecto, ¿no es cierto?, del entrevistador, digamos, del Ministerio Público, etcétera, cuando pide. Y ahí surge la duda que señala el senador Alamán, pero yo entiendo que en lo particular podemos, digamos, afinar la puntería respecto de eso. Y lo segundo, a mí me hace cuenta lo que dice el presidente de la comisión en orden a la palabra del reglamento cuando habla de condiciones, en que yo creo que también habría que verle el punto si efectivamente estamos renunciando a nuestra potestad legal y eso habría que afinarlo. En esas condiciones, entonces yo estoy en condiciones de votar favorablemente este proyecto porque entiendo que eso es lo central, digamos, desde el punto de vista de la discusión general. No sé si el ministro sí. estoy... Muy bien, muchas gracias, senador Buenchumilla. Señor ministro. Sí, yo creo que lo que plantea el senador Buenchumilla apunta al corazón del proyecto. Efectivamente, aquí de lo que se trata es cómo está debidamente resguardado
la cautela del uso de estas entrevistas, para que no solamente se evite la revictimización, sino que tenga, en los momentos en que sea necesario, tener el testimonio de los niños o niñas abusados, se recurra a esa entrevista, pero solo por los que tienen la necesidad de hacerlo por razones jurisdiccionales, por razones de competencia técnica, no para su uso externo, ni mucho menos su mal uso publicitario o periodístico de otra naturaleza. En ese proceso se descubrieron estos dos casos muy concretos. En el primero de los casos, el de la formación de los entrevistadores, este es un proceso muy complejo. Lo que hemos estado haciendo desde que se aprobó la ley, y esto ha sido una experiencia que me ha tocado de ser testigo, porque la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal funciona muy sistemáticamente, funciona en forma bimensual y a veces en concesiones extraordinarias. Y funciona efectivamente, ¿no? Y la integra el presidente del Poder Judicial, el fiscal nacional, los generales directores de la policía y otras instituciones, y se trabaja con mucha particularidad. Y desde la primera sesión en este periodo de gobierno, el tema de la entrevista de videograbado ha sido tema central. Porque no obstante tratarse de un proyecto quizás circunscrito, ¿no? Porque tiene un solo objetivo, es extraordinariamente delicado y complejo. Y lo que hemos ido es ir alineando todos los actores e intervinientes en este proceso para que todo funcione como reloj. Y ojalá que así sea. Nosotros empezamos el 3 de octubre en la primera etapa, porque entran por regiones, son las 3 regiones del norte, las 3 regiones del sur y el Maule, los que están en la primera etapa. Y esperamos que esté todo hecho. Y hemos ido revisando todas las infraestructuras, todas las salas, con los requerimientos técnicos, la formación de los entrevistadores. Esta ha sido muy clave, porque la clave no es solamente que no se reutilice la entrevista, que no se entreviste muchas veces a la misma persona y que por eso se registre, pero que la entrevista sea hecha por alguien que sabe lo que está haciendo, un experto calificado. Aquí lo discutimos mucho. Incluso yo en un minuto dado no era partidario en su minuto de que hubieran entrevistadores de las instituciones, sino que hubiera un cuerpo de entrevistadores independientes de las instituciones. Finalmente se optó por este modelo, que sean entrevistadores del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las policías, pero a todos ellos bien formados. ¿Y bien formados por quién? Por aquellos que acrediten tener la capacidad de hacerlo y que formen, porque aquí está la clave, cómo se hace la entrevista. Sin embargo, ese entrevistador nosotros lo hemos preparado ahora con las instituciones que pueden hacerlo. Fundamentalmente ha sido la Fundación Amparo y Justicia la que ha dado principalmente el servicio, por la experiencia que tiene, por su dedicación a este tema, que fue, como dije en su minuto, la inspiradora del proyecto. Pero llega el minuto en que los entrevistadores empiezan a funcionar y hay que estar en una capacitación permanente. La entrevista misma es el testimonio más útil para ver si lo hace bien o mal. Esa tiene que ser utilizada, pero ahora resguardando la identidad del menor, porque aquí lo que interesa ya no es el niño, sino que es el entrevistador. Por eso que la identidad se borra, se distorsiona y se usa solo en cuanto sirve para ver si el entrevistador está funcionando bien. Se hace bien su trabajo, qué es lo que no sabe, qué es lo que hizo mal, qué pregunta fue indebida, etcétera. Y por lo tanto ahí está cautelado el interés del niño y su publicidad suprimida, porque lo que interesa es mirar al entrevistador. En el segundo caso, en la segunda hipótesis, necesitamos las dos cosas, porque es para la audiencia judicial, para el tribunal oral, que le van a preguntar, y ahí le van a preguntar cosas específicas y que pueden incurrir en cómo hizo la entrevista, por qué la hizo así, por qué la hizo así, cuáles fueron las reacciones. Ahí va a estar protegida porque solo pueden tener acceso a ese material lo que está previsto en el artículo 23, porque se puede utilizar esa entrevista en el juicio oral, pero solamente pueden tener acceso a eso los jueces del tribunal oral, el fiscal, el defensor, el querellante y las 4 o 5 personas que pueden estar ahí, que están dentro del secreto de la audiencia. No ahí no rige el principio de publicidad, ahí efectivamente de nuevo se restringe, porque se necesita ese testimonio y el testimonio del entrevistador para la mejor resolución de los jueces del tribunal oral. Esas son las dos hipótesis, por eso creemos que está debidamente cautelado. Una palabra más, una menos, por cierto, se podrá corregir, pero en lo esencial, eso es lo que busca este proyecto para mejor funcionar en un proceso que ha sido
repito, muy debidamente cautelado y esperamos, tenemos para contarle, el 28 de este mes citada de nuevo a la comisión del sistema, solo para ver si estamos todos preparados en todos los aspectos, porque no queremos que el 3 de octubre esto empiece a funcionar mal. No queremos que tener ninguna situación compleja, que, oye, ¿qué pasó aquí? No. El 3 de octubre es en las 3 regiones del norte, en las 3 regiones del sur y en el Maule. Esa es la primera etapa. Después se va en una segunda etapa y hay una tercera, con lo cual se cierra el círculo. ¿Una excepción con el Maule? Por supuesto, como corresponde. El Maule siempre tiene que estar primero. Los niños y el Maule primero. Gracias, presidente. El problema, no, lo que pasa es que Ñuble todavía no se creaba. Bueno, a ver. Señor Pérez. Muy bien. Estamos para votar en general, pero yo creo que este proyecto deberíamos aprobarlo porque a mí me parece que las dos hipótesis, que son las dos restricciones a la publicidad, que es el proceso de formación de los entrevistadores y el hecho de que los entrevistadores después tengan que ir a aclarar el Ministerio Público, me parece que son obvias y lógicas, y por lo tanto en la discusión en particular veremos, digamos, la redacción definitiva, que a mí la que más me preocupa, y por lo tanto deberíamos establecer una mayor discusión es la del reglamento, ¿eh? Y por lo tanto porque ahí se tendrá que ver, digamos, todo lo que son las formas, las condiciones, las solicitudes, y eso hay que tenerlo extraordinariamente bien discutido, y por eso esa sería a mi juicio la que más interés tengo, pero en general yo estoy en condiciones de votar favorablemente en general. Muy bien, muchas gracias, senador Víctor Pérez. A ver, ministro, tenemos la siguiente situación. De acuerdo al artículo 127 del reglamento del Senado, usted bien lo sabe, los proyectos que están calificados con discusión inmediata deben votarse en general y particular a la vez. No estamos en condición de votarlo en general y particular en este minuto. Entonces, la posibilidad que tenemos y la disposición de la comisión, que es unánime, para apurar el trámite del proyecto es aprobarlo solo en general y que ustedes le renueven la discusión vence el día lunes y ustedes podrán renovar la urgencia, digamos, a partir de la próxima semana, y así hoy día lo aprobamos en general, la sala se pronuncia, vuelve en particular, damos la discusión respecto a los puntos que se han planteado acá y despachamos el proyecto. Si le parece esa fórmula, estaríamos disponibles. De lo contrario, tendríamos que citar una nueva sesión para traer invitados y discutir ya el fondo del proyecto. A ver, pero solamente por ver los plazos. Y aquí la única urgencia que tenemos es que la ley esté promulgada antes del 3 de octubre. Lo que usted está sugiriendo es que se vote en general hoy día, que vaya a la sala mañana en general. No, mañana no hay sala, pero hoy día es el próximo martes. El próximo martes se podría votar en la sala. Pero en ese caso, ¿por qué no vemos en particular el lunes y llevamos a la sala en general y en particular para que lo despache de una vez la sala? Si yo creo que las correcciones que se le pueden hacer, que ya vemos existen, son fáciles y permitirían a lo mejor que la sala lo despachara en general y en particular una vez que traiga las correcciones que la comisión le pueda hay una posibilidad de hacer una sesión el lunes. Teníamos presupuestado para otro proyecto de ley, para reinserción penal, pero si usted quiere sacrificar reinserción penal, no ¿y si lo hacemos el martes? El problema que tenemos el día martes, que es el día 20 de agosto, tanto el senador Pérez como quien habla, tenemos que estar con el presidente de la República en Ñuble, el natalicio de O'Higgins. Ñuble siempre se nos atraviesa. Hablamos una primera media hora con esto. Ahora, vamos a Ñuble todos. Yo creo lo mismo. Presidente. La otra posibilidad que tenemos es que el día martes podamos sesionar en Ñuble. Yo no tengo problema. Agradecemos la invitación, presidente. No tengo problema. Pero O'Higgins está primero. Yo lo que sí sugiero que podamos, yo creo que en media hora efectivamente podemos despachar este proyecto, con las indicaciones en particular que todos pudiéramos traer, porque ustedes tienen algunas indicaciones particulares. No es mucho, porque la verdad, aquí el tiempo corre en contra. Yo creo que el martes a primera hora, presidente. ¿Es el martes? No, si el martes no. El lunes. En la primera parte de la sesión. Sí, le ¿Podría ser, presidente? Le damos sé que contamos con buena voluntad. Siempre. No, al revés. Que vaya corregido. El lunes. Senador Durresti, un momento. Senador Durresti,
Gracias. Mira, buscando fórmulas de solución. Yo creo que no es media hora, es un poco más. Hagámoslo bien porque, digamos, creo que se precisaron. Escuchemos a las contrapartes, los invitados que se hacían, que ustedes señalaron. Yo creo que tiene que ser por lo menos una hora, hora y media, que lo despachemos. En definitiva, que vaya a la sala, en lo posible unánime, en lo posible. De esa manera nos ahorramos un trámite, teniendo en consideración que 2 senadores de la comisión van a estar el martes en La región de Ñuble. en la región de Ñuble. Yo creo que debiéramos destinar el lunes una hora y media a cortar un poco reinserción y decir, saquémoslo de manera tal de que pueda estar el miércoles en la sala, o en la sala si no están ustedes, no es, digamos, imprescindible, digamos, la situación. Entonces ahí se puede ganar tiempo. El Senado podría funcionar sin Ñuble. Yo creo que sin Ñuble podría funcionar. Claro, pero haremos el esfuerzo, Hagan el esfuerzo. Yo no tengo ningún problema. La mejor disposición, si les parece, entonces el lunes dedicaríamos una hora hasta todo el despacho, digamos, a este proyecto, y luego pasamos a realización penal, que esperamos también despacharlo el día lunes. Muy bien. Habiéndose... ¿Y el lunes en particular? No, ¿O te quieres votar una sola votación? ¿Y para qué? Pues, si lo vamos a votar el lunes, en general y particular. ¿Cómo? Pero si no, de acuerdo al reglamento no puedo. Pues. Claro. Salvo que usted retire la urgencia, no puedo. Porque el reglamento me dice que si el proyecto está con discusión inmediata, debo discutirlo en general y particular. Discutirlo en general y particular, pero lo puede votar separadamente. Está bien, presidente. Vino con más peticiones. ¿Ah? Muy bien. Ya, en votación en general entonces el proyecto. Sí, ven. Lo votaríamos en general hoy día y lo discutiríamos en particular el día lunes. En votación, señor secretario. A favor. Senador Alamán. A favor. Senador Durresti. a favor. Senador Buenchupilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado en general esta iniciativa. Aprobado en general el proyecto, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.